Sudamérica. Paraíso de alas. Mientras el sol salía sobre el horizonte occidental de Brasil, una niebla sedosa aún persistía en el agua. El Pantanal, el humedal más grande del mundo, aparece gradualmente bajo una suave luz dorada, brillando como una gigantesca pintura al óleo pintada con agua, cielo y miles de criaturas. Sobre la superficie del agua, que parece un espejo, los grupos de lentejas de agua se mueven suavemente con la corriente y reflejan las siluetas de pájaros coloridos que comienzan un nuevo día. En medio de la pacífica escena, la grulla Jabirú aparece majestuosa. De casi 1,5 metros de alto, con un cuello largo y blanco, cabeza negra y una mancha de terciopelo rojo vivo en la base del cuello, caminaba lentamente como si cada paso estuviera cuidadosamente calculado. Con su plumaje blanco puro que se destaca contra el cielo gris brumoso y el fresco verde de las hierbas acuáticas, Jabirú no está solo, es el símbolo viviente del Pantanal, el gobernante de la vasta zona pantanosa. Cada vez que estira el cuello para piar, el sonido resuena como un reloj de humedal, marcando el tiempo de este antiguo ecosistema. Alrededor de Jabirú se reunían también cientos de otras aves, las garzas reales permanecían inmóviles como estatuas de piedra en las orillas cubiertas de hierba, los martines pescadores revoloteaban por encima y de repente se lanzaban al agua como flechas afiladas, atrapando pequeños peces en un abrir y cerrar de ojos. En lo alto, bandadas de cigüeñas blancas batían sus alas y volaban en forma de velas impulsadas por el viento, proyectando sombras sobre la brillante luz del sol en el agua. Y entre el denso helecho acuático, un pájaro más pequeño, la jacana, parecía caminar sobre el agua. Con piernas largas y dedos delgados, Jacana caminaba suavemente sobre la alfombra flotante de lenteja de agua, como una bailarina actuando en un escenario de cristal. El Pantanal, en ese momento, era como un teatro natural, donde cada pájaro era un bailarín, cada sonido era una pieza musical y el agua era un escenario abierto e infinito. No todas las aves vienen aquí para quedarse, pero todas eligen el Pantanal como lugar de descanso, para reproducirse o alimentarse, una legendaria parada para las aves que viajan por todo el continente. En el corazón de la inmensa selva amazónica, donde las copas de los árboles se unen como olas turquesas y la niebla de la mañana aún cuelga de las hojas más altas, el sol aparece poco a poco, proyectando sus primeros rayos sobre los rojos ríos aluviales que serpentean como dragones dormidos. Bajo esa tenue luz amarilla, los sonidos del bosque comenzaron a cobrar vida. No era el sonido de los depredadores ni el sonido de los insectos, sino los agudos y animados chirridos de cientos de loros amazónicos, que resonaban en los pisos superiores como una canción de la jungla que abría un nuevo día.
Desde lejos, los loros llegaron como una lluvia de colores. El pelaje verde brillaba bajo el sol de la mañana, intercalado con manchas rojas, amarillas, azules y púrpuras que brillaban como piedras preciosas esparcidas entre las copas de los árboles. El batir de alas se mezcla con el llamado, creando una música viva, alegre pero instintiva. No vuelan sin rumbo. Su objetivo era un acantilado alto y empinado a orillas de un río, donde la arcilla antigua había sido erosionada por las aguas de la inundación, revelando zonas tan lisas como el hielo. Se trata de una colpa de arcilla, una mina de tierra natural, donde los loros acuden a comer tierra, un comportamiento aparentemente extraño pero un secreto de supervivencia que se ha transmitido de generación en generación. Cuando los loros aterrizaron, toda la pared pareció cobrar vida. Cientos de ellos se apiñaban, aferrados a la superficie vertical, usando sus fuertes picos curvados para picotear cada trozo de tierra, meticulosamente, como si estuvieran royendo un manjar. El suelo aquí es rico en minerales como sodio, magnesio y especialmente caolinita, que ayuda a neutralizar las toxinas naturales que se encuentran en las frutas silvestres maduras que comen todos los días. Para los loros amazónicos, comer tierra no es solo un comportamiento instintivo, sino una elección inteligente para sobrevivir en la peligrosa selva. Pero no vengas solo por la comida. Aquí es también donde el amor toma vuelo. En medio de las risas y chirridos de la bandada, podemos reconocer fácilmente parejas de loros que se encuentran muy juntos, picos tocándose, plumas tocándose. Se alimentan mutuamente con trozos de tierra ablandada con saliva, un comportamiento que es al mismo tiempo un intercambio de nutrientes y una demostración del vínculo de apareamiento. Muchas parejas incluso se acurrucan suavemente después de comer, acariciando delicadamente el pelaje del otro como un tierno abrazo en medio de la atmósfera ruidosa. En el mundo de las aves, no muchas especies viven una vida monógama. Pero para los loros amazónicos, cada relación es un pacto eterno, reforzado a través de cada sesión de alimentación, cada sesión de cuidado, cada vez que vuelan juntos a través del dosel del bosque, posándose en la misma rama alta para cantar un llamado que solo la pareja puede entender. A medida que el sol ascendía, el polvo cubrió sus picos y plumas, y la bandada volvió a batir sus alas. Una vez más, el cielo sobre el Amazonas se iluminó con alas brillantes. Y abajo, donde las paredes de tierra aún conservan las marcas de cientos de picos de pájaros, el amor aún perdura en cada grano de tierra mordido.
Dejando atrás el bullicio de la selva amazónica, el viaje hacia el oeste nos lleva a un mundo completamente diferente, la meseta de los Andes, la cadena montañosa que recorre la columna vertebral del continente sudamericano, majestuosa, agreste y escasamente poblada. Aquí la altitud puede superar los 4.000 metros, el aire es enrarecido, el viento sopla fuerte en la cara y la temperatura puede cambiar decenas de grados en un solo día. Los árboles eran escasos, dejando solo pastos cortos y extensiones interminables de rocas grises. Pero en medio de lo que parecía ser solo viento y silencio, todavía había vida, e incluso alas gigantes deslizándose por el cielo como el alma de la montaña. Desde lo alto de un acantilado escarpado, de repente apareció una sombra oscura y gigante, era el cóndor andino, Vultur gryphus, el ave voladora más grande del hemisferio occidental. Con una envergadura de casi 3 metros, el cóndor no necesita batir sus alas, planea, como si flotara en vientos invisibles que solo él puede sentir. Puede volar cientos de kilómetros al día sin gastar mucha energía, gracias a su capacidad de montar el viento caliente que sube desde el corazón de las montañas rocosas. El cóndor es un buitre, un carroñero, pero en la cultura andina no se lo considera feo. Por el contrario, el cóndor es venerado como un dios, símbolo del cielo, de la eternidad y de las almas de los difuntos que son llevadas al cielo. Cuenta la leyenda que cuando un cóndor siente que su vida ha terminado, vuela hasta la cima de la montaña más alta, extiende sus alas una última vez al atardecer y luego se deja caer, como un ritual de renacimiento entre el cielo y la tierra. Al pie de las laderas rocosas donde planea el cóndor, hay un mundo de criaturas pequeñas pero resistentes. El colibrí andino, una especie especial de colibrí, vive a altitudes de hasta 4.500 metros. Aunque es pequeño y aparentemente frágil, es una criatura resistente que conserva el calor permaneciendo en cuevas durante la noche y reduciendo su ritmo cardíaco para conservar energía. Cada mañana, cuando el sol calienta las rocas, sale a buscar el néctar de las coloridas campanillas azules que florecen entre las frías rocas, un color vibrante en el lugar más duro del planeta. Dispersos por los cañones se encuentran los cucaracheros musgosos, diuca diuca, un pájaro pequeño con un canto claro, similar a una flauta. Construyen nidos de hierba seca, se anidan bajo grietas de las rocas y cada mañana cantan fuerte hacia el cielo profundo, como para afirmar al mundo que, incluso en el frío y la soledad, la vida aún puede resonar. En una rama cubierta de musgo, un saltarín de cola roja, Chiroxipia pareola, practica diligentemente su característica danza de cortejo.
tan pequeño como un puño, con plumas de color negro azabache y una cola de un rojo intenso como una raya de fuego en el bosque. El pájaro macho corre de rama en rama, da volteretas y baila con la precisión de un bailarín de ballet profesional. No canta, baila, y cada aleteo de sus alas es una declaración silenciosa de amor enviada a la hembra que lo observa desde lejos. No muy lejos, en una rama más alta, un tucán, Ramfastos toco, observaba todo con ojos tranquilos. No baila, no canta, pero espera. El gran pico naranja destaca como un rayo de sol brillante entre el verde denso, contrastando con el cuerpo compacto y los movimientos ágiles de un lince. El tucán es conocido por su dieta basada en frutas, especialmente higos y bayas, pero también es un depredador oportunista y sabe lo que sucede a su alrededor. Desde su alta posición, miró hacia el hueco de un árbol cercano donde una pareja de pinzones tropicales acababan de construir un nido. Dentro había una bandada de pájaros jóvenes, todavía sin plumas, con las bocas bien abiertas, gritando suavemente en la sombra. Y con solo un poco de descuido, pueden convertirse en parte del menú inesperado de esta ave aparentemente gentil. En el vasto y confuso mundo de la selva amazónica, donde la luz del sol tarda minutos en penetrar a través del denso dosel, hay un gobernante en la cima que no necesita rugir ni batir sus alas ruidosamente, pero cada vez que aparece, todo el bosque parece sofocarse en silencio. Se trata del águila arpía, Arpía jarpija, una de las aves rapaces más grandes, poderosas y misteriosas del mundo. Con una altura de casi 1 metro, un peso de entre 6 y 10 kilogramos y una envergadura de hasta 2,2 metros, la arpía es una auténtica fuerza en los cielos. Pero lo que lo hace especial no es su tamaño, es su perfecta adaptación al entorno de la selva tropical. A diferencia de las águilas de las tierras bajas, las alas de la arpía son largas pero no demasiado anchas, lo que le ayuda a deslizarse fácilmente a través de los espacios entre las densas copas de los árboles. Su pelaje gris plateado, su pecho blanco y su gorro de plumas en forma de abanico sobre su cabeza no solo son características identificativas, sino que también lo ayudan a camuflarse en la luz irregular de la jungla. La vista de la arpía está extremadamente desarrollada. Puede ver claramente presas tan pequeñas como una ardilla o un pájaro a una distancia de más de 200 metros. Sus grandes ojos orientados hacia adelante le otorgan visión estereoscópica, lo que le permite calcular distancias con precisión cuando desciende desde arriba. Pero lo más aterrador de la arpía son sus garras, de hasta 13 centímetros de largo, más grandes que las de un oso pardo, que pueden aplastar la espinilla de un humano. Cada una de sus patas puede ejercer una fuerza de compresión de hasta 500 y, suficiente para sujetar completamente a un mono adulto en un instante.
Escondida en la imponente rama de un árbol, donde solo el viento y el sol son sus compañeros, una arpía yace inmóvil. Permaneció allí sentado durante casi una hora, inmóvil, esperando. Abajo, una tropa de monos capuchinos se mueve entre las ramas enredadas. Un joven se quedó atrás, absorto en jugar con un higo maduro. Eso está mal. Aterrizó en una rama sombreada, acomodando lentamente su presa muerta. A la luz que se filtraba entre las hojas, el pelaje plateado de la arpía brillaba con una mirada fría y orgullosa. No come con prisa. Como cualquier depredador máximo, la arpía examinó sus alrededores y luego, lentamente, arrancó el primer trozo con su pico. En el ecosistema amazónico, la arpía actúa como un depredador máximo, regulando las poblaciones de primates, perezosos y otros mamíferos arbóreos, ayudando a mantener un equilibrio natural. Se reproducen lentamente, ponen un solo huevo a la vez y se necesitan casi 2 años para criar a un polluelo hasta la edad adulta. Esto hace que cada arpía individual sea aún más valiosa, no solo biológicamente, sino como símbolo viviente de la integridad restante de la Amazonía. En un lugar donde el verde está en todas partes y el sonido nunca cesa, Harpy elige vivir en silencio. Pero es precisamente esa quietud la que la convierte en la sombra más majestuosa en el cielo de la jungla, un símbolo de fuerza, paciencia y una cautivadora belleza salvaje. En el fresco escenario de la selva amazónica al amanecer, cuando el rocío aún persiste en cada rama de musgo y la luz del sol pinta de oro los bordes de las hojas, aparece una criatura que añade un nuevo color a todo el bosque. Se trata del tucán, Ramphastos spp, un ave que se caracteriza por su pico enorme y extravagante, un diseño biológico que ha desconcertado incluso a los evolucionistas. Desde una rama alta, un tucán de pico naranja, Ramphastos toco, inclinó su cabeza, revelando un pico de casi la mitad de su cuerpo de largo, un resplandor amarillo anaranjado brillante que parecía brillar bajo el sol. A primera vista, el pico parece una carga. Pero en realidad, a pesar de medir hasta 20 centímetros de largo, el pico del tucán es muy ligero,
está hecho de queratina porosa y tiene un denso sistema de vasos sanguíneos en su interior, lo que le ayuda a regular su temperatura corporal como un radiador natural en el clima tropical cálido y húmedo. El pelaje del tucán es igualmente llamativo, su espalda negra azabache contrasta con su pecho blanco o amarillo brillante, y sus ojos están bordeados de azul como si estuvieran maquillados. Es esta extraña apariencia la que convierte al tucán en el modelo de la Amazonía, un símbolo de una naturaleza salvaje encantadora. Pero detrás de ese humor hay un cuerpo perfectamente adaptado. Los tucanes usan sus picos largos para alcanzar frutas en ramas delgadas que otras aves no pueden alcanzar, recogiendo la fruta, pelándola o descartando las semillas no comestibles. Además de fruta, los tucanes también comen insectos, huevos e incluso crías de pájaros, especialmente cuando el clima severo hace que la fruta madura escasee. Uno de los comportamientos menos conocidos es la capacidad del tucán para sorprender a sus presas. Aunque no es tan rápido como un águila, el tucán es un acechador paciente. Cuando detecta un pequeño nido de pájaro, donde la madre ha abandonado accidentalmente el nido para buscar comida, el tucán se acercará silenciosamente. Tome su tiempo. Avanzó lentamente entre las ramas, sus redondos ojos negros brillaban con intensa concentración. Y entonces, cuando la distancia era lo suficientemente cercana, extendió su pico como una guadaña veloz, agarró a un frágil pajarito y se lo tragó entero en cuestión de segundos. Si bien este comportamiento le ha valido al tucán la reputación de ladrón de la selva, ecológicamente sigue siendo una parte necesaria de la compleja cadena alimentaria de la Amazonía. Además de su papel como depredadores, los tucanes también son dispersores de semillas extremadamente eficaces. Después de comer la fruta, a menudo vuelan decenas de kilómetros de distancia y dejan caer las semillas en otro lugar, lo que ayuda a mantener la biodiversidad del bosque. Cuando el sol salió alto, el tucán extendió suavemente sus alas desde las copas de los árboles, volando en suaves curvas a través de la luz moteada. Aterrizó en otra rama, saltó unos pasos y luego emitió un llamado característico, ronco, corto y repetido muchas veces, como el sonido de una rana aplaudiendo un pez de madera en una ceremonia forestal. Serengeti, la supervivencia del más apto.
El amanecer amanece en las vastas llanuras del Serengeti, que se extienden desde el norte de Tanzania hasta la frontera con Kenia. La brisa de la mañana soplaba suavemente sobre el suelo cubierto de hierba seca y arbustos ralos. El mundo aquí no es ruidoso, la vida existe de forma tranquila, oculta bajo la luz del sol y los duros ritmos de la sabana. A la sombra de un arbusto de acacia espinoso, un par de orejas altas y puntiagudas, afiladas como flechas, sobresalían de la hierba. Fue la primera señal de que un caracal, un lince de orejas negras, estaba cerca. El caracal es uno de los felinos salvajes menos conocidos, pero es extremadamente inteligente y está bien adaptado a ambientes secos. Su nombre proviene de la antigua palabra turca karakulak, que significa orejas negras, una característica identificativa inequívoca. En sus cabezas tienen largas orejas triangulares con mechones de suave pelaje negro que se elevan como antenas, ayudándoles a percibir sonidos y señales del espacio circundante. El cuerpo del caracal es delgado y esbelto, cubierto de pelaje de color marrón rojizo, con el vientre más claro y manchas blancas alrededor de los ojos. Miden alrededor de 90 a 110 cm de largo, casi 50 centímetros de alto hasta los hombros y pesan entre 8 y 18 kilogramos, y los machos generalmente son más grandes que las hembras. Desde la distancia, el caracal puede parecerse a un gran gato doméstico, pero sus ojos penetrantes y sus movimientos depredadores delatan sus orígenes salvajes. A diferencia de los grandes felinos como los leopardos o los leones, los caracales no necesitan bosques densos. Prefieren sabanas abiertas con arbustos bajos, rocas y pastizales, lugares que les sirven a la vez de escondite y de acceso a un ataque rápido. Los caracales son depredadores solitarios. Viven en grandes territorios, los machos pueden ocupar áreas de hasta 300 kilómetros cuadrados, a menudo marcándolos con orina y arañazos en árboles y rocas. Los enfrentamientos entre individuos del mismo sexo son raros, ya que cada caracal evita el conflicto directo para conservar energía preciosa. En las estaciones secas y húmedas del Serengeti, la comida no siempre es abundante. Los caracales cazan una amplia variedad de presas, desde pájaros, conejos, ratas e incluso antílopes jóvenes si se les da la oportunidad. Pero lo que los hace famosos en el mundo de la biología es su capacidad de saltar y atrapar pájaros en el aire. Un salto desde el suelo puede ser de hasta 3 metros de altura, atrapando al ave en vuelo y asestándole un mordisco fatal en una fracción de segundo.
De noche, bajo la luz de la luna o entre las sombras grises de los árboles, el caracal se mueve como un fantasma. Sus pasos ligeros y sus suaves garras les ayudan a deslizarse sobre la hierba seca sin hacer ruido. Un movimiento de ratón, un aleteo de alas, todo bajo control. Los caracales no tienen una época de reproducción fija. Cuando una hembra entra en celo, que suele durar solo unos días, emite señales con olores y sonidos suaves, invitando a los machos a aparearse. Una vez que se encuentran, los caracales permanecerán juntos durante unos pocos días, cazarán juntos, se abrazarán y luego se separarán. Después de unos 70 a 80 días de gestación, la hembra del caracal buscará una cueva, el hueco de un árbol o un arbusto para dar a luz. Cada camada suele tener entre 1 y 3 crías. Nacen ciegos, débiles y completamente dependientes de sus madres. Las madres caracales cuidan mucho de sus crías, ocultando cuidadosamente su paradero y moviendo constantemente sus posiciones para evitar ser detectadas. Cuando los polluelos tienen 3 semanas, sus ojos comienzan a abrirse, sus dientes de leche crecen y comienzan a jugar alrededor del nido. Pero no es hasta 10 a 12 semanas después que pueden seguir a su madre en la casa, aprendiendo las técnicas de acecho, espera y abalanzarse. A los 6 meses de edad, se vuelven más independientes y después de un año, saldrán a buscar su propio territorio. Atardecer sobre las llanuras del Serengeti. El calor disminuyó con el sol, pero la hierba permaneció cálida y la vida comenzó a reactivarse nuevamente. Una bandada de gallinas de Guinea escarbaba y piaba entre los arbustos, sin percatarse de que una figura de color marrón rojizo la seguía de cerca, a solo unos metros de distancia. Caracal se agachó hasta el suelo. Las orejas giran ligeramente siguiendo el movimiento del sonido. Observa, esperando pacientemente. Un pájaro se separó de la bandada y se alejó de su zona de confort.
Un bocado rápido y victoria. Aterrizó suavemente en el suelo, llevando su presa en la boca, desapareciendo entre los arbustos antes de que la última luz del día se desvaneciera. Aunque es un depredador hábil, el caracal no es inmune al peligro. Los leones, leopardos y hienas pueden atacar si se les da la oportunidad. Pero las mayores amenazas provienen de los humanos, la pérdida de hábitat, la caza de ganado en represalia y el tráfico que atraviesa territorios antiguos. En el Serengeti, las reservas nacionales y los esfuerzos de investigación de los biólogos están ayudando a proteger a este pequeño felino. Mediante el monitoreo por radio, la instalación de cámaras trampa y el manejo de los límites entre las áreas turísticas y los hábitats silvestres, los caracales tienen la oportunidad de seguir viviendo tranquilamente como lo han hecho durante miles de años. En las vastas praderas del Serengeti, donde la vida silvestre es más diversa y abundante, vive un pequeño pájaro que ostenta el récord de mayor población del planeta, el quelea quelea o tejedor de pico rojo. Con una población estimada de 1.500 millones de individuos, quelea quelea es considerada el ave silvestre más numerosa del mundo. Quelea quelea es un pájaro pequeño de la familia de los tejedores, Closeidae, de unos 12 cm de largo y un peso de 15 a 20 gramos. Tienen cuerpos compactos, pelaje marrón claro con rayas en el lomo, lo que les ayuda a camuflarse fácilmente en el ambiente estepario. La característica más distintiva de esta especie es el pico rojo brillante en los machos y el pico amarillo en las hembras durante la temporada de reproducción. Durante la temporada de reproducción, los machos desarrollan una máscara negra, o a veces blanca, en la cara, rodeada de color rosa, morado, rojo ladrillo o amarillo en la cabeza y el pecho. Esta ave está ampliamente distribuida en el África subsahariana, desde Senegal en el oeste hasta Etiopía en el este y al sur hasta Sudáfrica. Se adaptan a una variedad de hábitats, como praderas, sabanas y zonas agrícolas, pero evitan los bosques densos y los desiertos áridos. El Serengeti, con su vasto paisaje de sabana y abundantes recursos alimentarios, es uno de los entornos ideales para que los quelea quelea vivan y prosperen. Quelea quelea es famosa por sus enormes bandadas, que pueden contarse por millones, que surcan los cielos del Serengeti formando nubes oscuras que se mueven en sincronía. Estas aves migran estacionalmente, buscando nuevas tierras con ricas fuentes de alimento, a menudo pastizales y cereales que acaban de experimentar la temporada de lluvias. Su movimiento sincrónico y su gran número crean un magnífico espectáculo natural, pero también plantean numerosos desafíos a los humanos. La dieta principal del quelea quelea son semillas de malas hierbas, pero cuando las fuentes naturales de alimento escasean, no dudan en atacar cultivos de cereales como el trigo, la cebada y el mijo, causando graves daños a la agricultura africana. Se estima que los daños causados por quelea quelea ascienden a decenas de millones de dólares estadounidenses cada año, lo que le valió el apodo de la langosta alada de África.
Los agricultores locales a menudo tienen que recurrir a diversas medidas para repeler y controlar su número, pero la eficacia no suele ser alta. Durante la temporada de reproducción, los machos de quelea muestran sus elaboradas habilidades para tejer nidos para atraer parejas. Sus nidos son estructuras esféricas suspendidas de las ramas de los árboles, hechas de hierba y hojas, creando ciudades arbóreas únicas. Cada nido suele contener de 2 a 4 huevos de color azul pálido, que son incubados por el macho y la hembra durante unos 12 días. Después de la eclosión, los polluelos se alimentan de insectos y semillas durante aproximadamente 2 semanas antes de abandonar el nido. La reproducción rápida y un gran número ayudan a quelea a mantener y aumentar significativamente su población. A pesar de su gran número, quelea aún se enfrenta a muchos depredadores naturales. Las aves rapaces, como los gavilanes y los halcones, atacan con frecuencia bandadas de quelea, especialmente cuando están volando o buscando alimento. Además, las serpientes y algunos mamíferos como los monos también son amenazas para los huevos y los polluelos en el nido. La existencia de estos enemigos naturales juega un papel importante en el control del número de quelea, manteniendo el equilibrio en el ecosistema del Serengeti. El control de las poblaciones de quelea es un gran desafío para los científicos y los administradores agrícolas. Se han probado muchas medidas, incluido el uso de productos químicos, la destrucción de nidos y medidas biológicas. Sin embargo, debido a su rápida capacidad reproductiva y a su migración flexible, el control efectivo de sus poblaciones sigue siendo difícil. Se están realizando investigaciones para encontrar soluciones más sostenibles y eficaces para la gestión de esta especie de ave. Un suave amanecer irrumpe entre los arbustos espinosos y las praderas agrietadas del este de África. Aquí, en las tierras salvajes de Kenia y Tanzania, vive una de las criaturas más antiguas y misteriosas que quedan en la tierra, el rinoceronte negro, Diceros bicornis. Una pesada sombra gris apareció silenciosamente a través de la niebla. De la cabeza sobresalían 2 cuernos, curvados, ásperos y sólidos como la roca de una montaña. No es solo un símbolo de poder, también es el precio que los llevó casi a la extinción. El rinoceronte negro es un rinoceronte de tamaño mediano, más pequeño que su primo, el rinoceronte blanco, pero no menos feroz. Cuerpo enorme, casi 3,5 metros de largo, más de 1,5 metros de alto y un peso de hasta 1,4 toneladas. Una piel gruesa, similar a una armadura, de color gris ceniza o marrón polvoriento, cubre todo el cuerpo como un chaleco antibalas. La característica más reconocible son los 2 cuernos. El cuerno delantero mide unos 50 a 130 centímetros de largo y lo utiliza para luchar, desenterrar raíces de árboles o limpiar arbustos. Cuerno posterior más pequeño.
Sus narices ganchudas y sus labios superiores, que son muy flexibles, les ayudan a arrancar hojas de las ramas espinosas y a recoger frutas de los árboles bajos. Es esta característica la que los distingue de los rinocerontes blancos, herbívoros que viven en el suelo. Los rinocerontes negros viven solos. Ocupan territorios de decenas de kilómetros cuadrados, marcados con heces y orina. A pesar de parecer pesado y lento, el animal puede correr hasta 55 kilómetros por hora, mucho más rápido que una bicicleta y suficiente para desconfiar de cualquier depredador. Los rinocerontes negros son principalmente activos al anochecer o al amanecer. Les gusta esconderse bajo la sombra de los arbustos o descansar en pozos de barro, donde el barro fresco ayuda a refrescar su piel y repeler insectos. Diariamente comen más de 20 kilogramos de vegetación, desde hojas y frutos caídos hasta corteza de árboles. Aunque tienen mala vista, lo compensan con un sentido del olfato extremadamente sensible y un oído desarrollado. Las orejas en forma de embudo giran constantemente, localizando el más mínimo sonido en el viento. Gracias a eso, aunque no pueden ver con claridad, siempre están conscientes de las amenazas que les rodean. Los rinocerontes negros no tienen una temporada de apareamiento fija. Cuando las hembras están en celo, el olor que secretan atrae a los machos desde la distancia. Las batallas entre machos suelen ser feroces, los cuernos chocan y el polvo vuela por el aire. Ganen o pierdan, ambos salen de la pelea con cicatrices, laceraciones, rasguños o incluso cuernos rotos. Pero el ganador tendrá acceso a la hembra en celo, la máxima recompensa por su valentía y resistencia. El ganador obtiene el derecho a aparearse, el perdedor se retira, llevando consigo sus heridas. La gestación dura hasta 15 meses, uno de los ciclos más largos del reino animal.
El bebé nace con un peso de más de 40 kilogramos, tiene las piernas largas y los ojos abiertos, pero aún necesita que su madre lo proteja durante muchos años. Durante los primeros 2 a 3 años de vida, los rinocerontes bebés siguen a sus madres a todas partes, aprendiendo a encontrar agua, elegir comida y evitar a los depredadores. Las madres rinocerontes son criaturas gentiles con sus crías, pero pueden ponerse furiosas si se sienten amenazadas. Un león hambriento, o incluso una manada de hienas, no se atreverían a acercarse si vieran los cuernos levantados y el jadeo de las mandíbulas de 1,5 toneladas. Pero el enemigo más peligroso del rinoceronte no son los animales salvajes, son los humanos. Durante décadas, el rinoceronte negro fue cazado hasta casi extinguirse. El cuerno de rinoceronte, aunque no tiene ningún valor medicinal real, todavía se vende como una droga milagrosa en la medicina tradicional o como decoración de lujo. Miles de individuos fueron asesinados solo por sus cuernos, dejando cuerpos sin vida en medio de la sabana. De más de 65.000 individuos a mediados del siglo XX, los rinocerontes negros han disminuido a menos de 5.500 en todo el mundo, principalmente en reservas de Kenia, Namibia y Sudáfrica. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de conservación, las patrullas armadas y la defensa de los derechos de las personas, las poblaciones de la especie se están recuperando lentamente, aunque todavía son extremadamente frágiles.